Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación? El pasaje bíblico que sustenta esta enseñanza se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. De nuevo les recomiendo que lea todo el capítulo. Y recuerden que la gente estaba saliendo de Egipto, se supone que iban a la tierra prometida, y la única forma de ellos preservarse como pueblo, y a medida que conquistaban más terreno, era por medio de un pensamiento generacional, de transmitir las experiencias vividas con Dios por medio del desierto, y al llegar a Canaán, transmitirlas a los hijos y a los nietos. Y por eso está el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor te da, porque el Señor es fiel hasta millares. La educación determina la forma que una cultura entiende y asume el mundo, incluyendo la forma en que practica la economía. Creemos que la educación es para nosotros conseguir un trabajo, generalmente ese fue el pensamiento dominante, y para ser alguien en la vida, ese tipo de cosas. Pero la educación va más allá, moldea una cosmovisión, una forma de pensar, estructura el pensamiento de la forma en que las personas, los seres humanos, vemos el mundo y operamos dentro de él, incluyendo a nivel económico. Para nosotros es muy normal vivir dentro de una sociedad que es muy individualista, vivimos al día de hoy, pero para este tipo de estudios, este tipo de pensamiento, hay un pensamiento más generacional que piensa no solo en invertir hoy, sino en invertir para los hijos y nietos. Por eso. Y el autor afirma que si usted quiere influir en una sociedad, la mejor forma es la de controlar aquello que se le enseña a los niños. Eso también es para reducir la influencia del cristianismo. El cristianismo tiene una forma de pensar de nuevo de libertad, de cuestionar lo que el César diga, lo que el Estado diga, entre muchas cosas, de cuestionar la moralidad de la sociedad, etc. Así que la educación juega un papel importante en reducir la influencia del cristianismo, sus valores éticos, judíos y morales dentro de la sociedad. Adicionalmente, el sistema educativo tiene un engranaje socialista porque es un pensamiento para adoctrinar, para de nuevo moldear una forma de pensar. Siempre habrá un adoctrinamiento, ya sea un adoctrinamiento cristiano o no cristiano, siempre habrá un adoctrinamiento. Es imposible no escoger un lado, no ser parte de algo. Así que el adoctrinamiento siempre existirá. El autor afirma interesantemente que es tiempo de admitir que la educación pública actúa como una economía planeada. Es un sistema burocrático en el que la función de todo mundo está programada con anticipación, donde no hay lugar para la innovación ni la productividad. No es de sorprenderse que nuestro sistema educativo no mejora, más bien refleja la economía comunista que nuestra propia economía de mercado. Allí está citando a otro autor. Es a nosotros pensar que el sistema educativo es un producto más dentro del mercado, y ahora vamos a ver de qué habla aquí el autor. Entonces, él dice: ¿cómo es que el sistema educativo puede ser socialista? ¿No será eso una exageración? ¿No será eso a que suena a teoría conspiratoria? Vamos a ver. 1. El autor afirma que es controlada y centralizada. Los padres no tienen voz ni voto al momento de elegir los currículos o el diseño de los mismos. 2. Es monopolizada y típicamente fuerza a los padres a llevar a sus hijos bajo amenazas. 3. Está completamente financiada por impuestos y redistribución de recursos. 4. Está burocratizada y niega el mérito y la competencia. 5. No es neutral. Es atea y es anticristiana. Por favor, la educación no es neutral. En un sistema de libre mercado, la educación se encuentra, como lo mencioné hace un momento, dentro de una variedad de productos. Uno podría elegir, debería poder elegir cómo educarse. Los padres serían los consumidores principales. También la educación se vuelve gratuita. Póngale ojo a esto. Es gratuita, pero es obligatoria. Es interesante ese contraste. Ni los padres ni la escuela privada pueden competir con el gobierno. Es imposible competir porque, de nuevo, niega el mérito, niega la competencia, ya que es algo financiado y burocratizado. Los planeadores centrales deciden qué enseñar y qué no enseñar. Ellos se encargan de diseñar los currículos. El dinero
que se utiliza para los presupuestos anuales del sistema educativo se toma de aquellos que pagan impuestos. De nuevo, se toma sin permiso de personas que pagan impuestos para redistribuirlo. Esto hace parte de nuestra vida diaria. La educación debe ser gratis, es lo que todo el mundo pide, pero bueno, tal vez desde esto nos ofrece una óptica distinta donde no deba ser así. Los gastos en la esfera educativa son enormes, los gastos gubernamentales. Estos no producen nada y no mejoran la calidad, solo gastan, ¿no? El gobierno no puede producir, solo gasta, redistribuye. Es un gran engaño creer que el gobierno puede suplir todas nuestras necesidades, incluyendo la educación. 1. La educación se vuelve algo político y conlleva a más gastos, y cada día es más centralizada, más controlada. 2. Sin la retroalimentación del mercado, es decir, sin las leyes de oferta y demanda y lo que el mercado indique, los funcionarios se ven desconectados de una realidad, enseñando cosas obsoletas o simplemente con otras intenciones. 3. No es sorpresa que en países como Colombia existan los llamados paros nacionales, en donde hay muchas marchas y los empleados del Estado piden más derechos, mejores salarios y menos tiempo para trabajar. No estoy en contra, y creo que el autor tampoco está en contra con el bienestar de los empleados, pero esto es un ejemplo de que mientras más interviene el Estado, más intervención tiene que ejercer. Es que el sistema educativo elimina a los padres del cuadro. Los padres no están incluidos o no se les pide opinión. De hecho, muchas enseñanzas o elementos que se les dan, por ejemplo en clases de sexualidad, de sexo y todo eso, se hacen sin el consentimiento de los padres. Adicionalmente, esto acarrea consecuencias espirituales, políticas y económicas. ¿Acaso los que más protestan no son los que más destruyen, consumen y los que menos producen? En otras palabras, creo que el autor acierta al decir que mientras más intervención haya, más intervención se ejerce. Y cada vez que se interviene, se centraliza y se controla más y más la economía, entre otras áreas. Es cuestión de jurisdicción. El gobierno no fue diseñado para tener jurisdicción en la esfera de la familia o individual. No obstante, cuando el gobierno da pasos adelante a estas esferas, hay consecuencias, de acuerdo al autor, de este tipo. Él hace una referencia a un autor muy popular que fue premiado en los años 90 como el mejor profesor en el estado de Nueva York, en su libro Entorpeciéndonos o Dumbing Us Down. Él se llama John Gatto. Y John Gatto delinea 7 aspectos principales que, aunque él estaba dentro del sistema educativo, él dice, el sistema educativo nos regala lo siguiente. 1. Confusión. Hay una gran confusión. No hay una conexión entre las materias o los temas que se enseñan. 2. Hay posición de clases. 3. Hay indiferencia hacia el aprendizaje. Solo hay un interés en la calificación. 4. Hay una dependencia emocional. El estudiante es dependiente de la aprobación del profesor o de la nota o calificación que pueda obtener. 3. Hay una dependencia intelectual. De nuevo, no son los padres una fuente principal de sabiduría y experiencia, sino que se depende a nivel intelectual de lo que el profesor diga. 6. Hay una autoestima provisional. Y 7. Nadie se puede esconder de la autoridad. Hace fácil que después seamos dependientes del gobierno, pues desde pequeños, como lo mencioné, durante 12 años hemos venido aprendiendo a depender de la autoridad. Y no estoy diciendo que debemos ir en contra de la autoridad, todo lo contrario, cumplir el mandamiento de obedecer, honrar a los padres, de ahí se desprende el principio de autoridad, de reconocer la autoridad de los demás. No obstante, es el sistema educativo en sí el que genera una dependencia de la autoridad. El sistema educativo también ofrece una óptica de vida, una cosmovisión, y esta es que no hay una verdad absoluta. Y ahorita voy a recomendar un libro acerca de eso, en donde el autor en su introducción afirma que cada estudiante que llega a la universidad ya sabe que no hay una verdad absoluta, que todas las verdades son relativas. Adicional, los padres no son la fuente de la sabiduría, como lo mencioné, es el profesor quien usurpa esa admiración
o esa referencia que los padres son para los niños. También el Estado o el gobierno es responsable por tu bienestar durante 12 años y tu obligación como estudiante es someterte a él. Ninguna materia se conecta con la otra, no hay una cohesión, no hay una unidad académica que lleve a una verdad máxima. También, ¿cómo podemos esperar que nuestras naciones se interesen por administrar los recursos ante Dios, por ser libres, por ser productivos, si la cosmovisión que absorbemos como sociedad, como niños, como estudiantes, es una de dependencia, de entretenimiento y de merecimiento? Hasta aquí es fácil entender, entonces, aprender de que esta óptica de este estudio nos ofrece un contraste entre la intervención del mundo y cómo el gobierno va tomando lugar en cada área y cuál es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que los padres son responsables por la educación de sus hijos, son la primera fuente de autoridad. Por eso, así como Adán, como mayordomo en el jardín, puso nombre a los animales, los padres ponen nombre a sus hijos. También, el sistema educativo no prepara a los hijos para que sean administradores de aquello que Dios les da. Esto, en consecuencia, hace que a largo plazo sean menos efectivos en la expansión del reino de Dios en cada área de la sociedad gracias a una buena mayordomía. También los padres idealmente deberían controlar la educación, no el gobierno. Y esto se extiende, de acuerdo a ese concepto, a los principios de propiedad privada y libre mercado, a que existan ofertas educativas asequibles que puedan competir y que no sea el gobierno quien tenga el monopolio o la primera y última palabra en términos de educación. También la educación tiene consecuencias económicas y el autor cita allí Deuteronomios 8 del 7 al 10, en donde habla de la bendición económica material en la tierra gracias a que los padres transmitieron la educación o las palabras de Dios a sus hijos. Y eso es muy interesante porque no se refiere solo a no hagas o hagas, o a qué se puede hacer o no se puede hacer. No se trata de un moralismo, sino de un pensamiento, de una cosmovisión, un estilo de vida, mejor dicho. Bien, el autor termina y culmina diciendo: no es el Estado sino los padres quienes tienen la máxima responsabilidad sobre la educación de sus hijos. La bendición económica dada directamente por Dios hacia una nación va relacionada con el reconocer sus mandamientos. Esto es algo que comienza con la educación. Desde una perspectiva económica, la educación son las bases para edificar una economía. Es interesante que él introduzca un capítulo dedicado solo a la educación, pero ¿qué tan obvio es? ¿Cómo podemos pensar en un mundo? ¿Cómo podemos entender cómo funciona este mundo si la óptica que se nos enseña es una óptica limitada, con corte de comando y control, controlada, centralizada, inclinada a la socialista, y donde nos muestran una interpretación revisionista de la historia? Esas son preguntas interesantes y, de nuevo, es un tema muy bueno. Lo recomiendo, este capítulo lo recomiendo muchísimo. No solo contiene temas históricos, temas técnicos, ejemplos demostrados en la historia, sino que es una óptica que abre la mente, expande la mente y nos ayuda a no mirar solo por una óptica. Me gustaría recomendar algunos libros o algunos recursos adicionales. Aquí abajo en la descripción voy a poner los enlaces para ellos. Uno de ellos es el documental que viene con su libro Indoctrinación, el cual es producido por Colin Gunn y Joaquín Fernández. Puedes ver el documental en el enlace aquí abajo y puedes adquirir el libro también, el cual es una recopilación de capítulos de varios autores. Y también hay un libro muy bueno producido aquí en Colombia que se llama Un Mundo por Aprender, por la Universidad Nacional de Colombia. Le voy a poner un enlace aquí abajo, lo puedes conseguir. Estas son ponencias de varios autores que en este caso abogan pues por la educación en casa, que de nuevo debería ser una opción más en el mercado, pero es un muy buen libro al momento de aprender acerca de la educación. Y si tú lees inglés, esos son dos buenos para comenzar, pero si tú lees en inglés, te recomiendo conseguir The Closing of the American Mind del autor Alan Bloom. Ese libro es excelente.
Este es el que dice que los jóvenes saben que toda verdad es relativa cuando ya entran a la universidad. Y por supuesto el libro de John Taylor Gatto, previamente citado, que se llama Dumbing Us Down. Y finalmente 7 Lessons from Nazi Germany. Tengo un video acerca de eso, un capítulo en donde el autor también habla de cómo la educación tuvo gran influencia en la Alemania nazi. Bien, espero que este capítulo te haya gustado. Es bombardeado de muchas cosas, contiene demasiado contenido, contiene demasiada información, pero espero que te haya gustado, te sirva de interés, te genere esa inquietud por seguir más allá y aprender por tu cuenta. Y bueno, gracias por ver, gracias por tu tiempo, compártelo, suscríbete y bueno, hasta la próxima.